Quiero comenzar con un relato y luego tenemos nuestra oración. Un niño estaba en la sala de la casa haciendo algo con unos legos. ¿Saben lo que es lego? Está construyendo algo con legos. Y en esas entró el papá haciendo mucho ruido. Y el hijo levantó el dedo a la boca e hizo shh. Y el papá se quedó callado. Y luego le dijo al hijo: hijo, ¿por qué me mandaste a callar? Y el hijo dice: porque estoy construyendo una iglesia. Oh, el papá dice: maravilloso, mi hijo está aprendiendo la reverencia. Pero luego el papá piensa, dice: hijo, ¿por qué debo guardar silencio en la iglesia? Porque todos están durmiendo. Ojalá que esa no sea nuestra experiencia esta tarde. Que guardemos silencio, pero no por la razón equivocada. Ok. Oremos. Nos acercamos a tu trono, Padre Celestial, con gozo en nuestros corazones por la forma como tú te has manifestado en este lugar. Qué glorioso conocer nuevos amigos y amigas, hablarte en oración, escuchar buena música, estudiar tu palabra. En realidad ha sido de gran bendición. Y ahora que me propongo a compartir el último mensaje que yo presentaré en este lugar, te pido la presencia de tu Santo Espíritu. Yo sé que está haciendo calor, yo sé que hemos comido, esta es la hora en que a veces cabeceamos, pero pedimos que tu Santo Espíritu nos mantenga despiertos para escuchar este tema tan importante. Confiamos de que estarás acá porque lo has prometido y porque venimos a tu trono con confianza y con humildad, porque venimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro tema de esta tarde es el siguiente: ¿eres perseguible? Ahora, yo puse esa palabra perseguible, no sé cómo dicen, donde uno chequea en la computadora para ver si una palabra está bien escrita. Y la computadora me subrayaba la palabra. Es decir, no conocía la palabra, porque en español no existe que yo sepa la palabra perseguible, pero yo inventé la palabra. La Real Academia no puede prohibirnos que inventemos palabras. ¿Ustedes entienden qué quiero decir cuando pregunto, ¿eres perseguible? De eso vamos a hablar en nuestro tema de esta tarde, y lo vamos a hacer volviendo a la época de Jesús. Y el estudio va a ser sistemático y organizado. Vamos a cubrir 8 puntos. 8 puntos claves en cuanto al ministerio de Jesús hasta el día del Pentecostés, y luego haremos aplicaciones a nuestra época. ¿Cuáles son los 8 puntos? Número 1, vamos a estudiar la condición de los apóstoles antes del día del Pentecostés durante el ministerio de Jesús. ¿Cómo eran los discípulos antes del día del Pentecostés durante el ministerio de Jesús? En segundo lugar, vamos a estudiar lo que ocurrió en el aposento alto 10 días antes del Pentecostés. Vamos a encontrar que los discípulos estaban
no solo esperando, yo le digo una espera activa, preparándose para recibir el Espíritu Santo. Luego vamos a ver, en tercer lugar, el resultado en la predicación de la experiencia que tuvieron los discípulos en el aposento alto. En cuarto lugar, vamos a ver el crecimiento tremendo de la predicación de los discípulos, el crecimiento fenomenal de la iglesia. Luego, vamos a ver que Satanás estaba perdiendo sus súbditos por el poder de la predicación y por lo tanto se despierta en sexto lugar la persecución. Y finalmente vamos a hacer una aplicación a nuestros días. Así que todo el estudio va a girar alrededor del ministerio de Jesús y lo que ocurrió en el Pentecostés e inmediatamente después del Pentecostés. Así que nuestro primer punto tiene que ver con la condición de los discípulos durante el ministerio de Jesús. ¿Cómo eran? Eran, en primer lugar, violentos. ¿Recuerdan cuando Santiago y Juan le dijeron a Jesús: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para consumir a todos los samaritanos? Eran violentos. Y recordamos que Pedro sacó la espada y le mochó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ustedes pueden leer el relato de los hijos del trueno en Lucas 9, 52 al 54. En segundo lugar, durante el ministerio de Jesús, los discípulos estaban sirviendo a Jesús por recompensa. Noten Mateo 19, 27, lo que dice Pedro. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Servían por recompensa. Y ustedes saben que todo el tiempo estaban peleando quienes iban a pertenecer al gabinete en el nuevo reino. ¿Quién era el mayor? Esa era la lucha y la discusión. En el último viaje de Jesús a Jerusalén, estaban discutiendo en el camino. Había discordia. Dice en Marcos 9, 33 y 34, y llegó a Capernaum Jesús, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Mientras que Jesús había dicho: el mayor es el siervo, ellos querían ocupar los más elevados puestos. Violentos, sirviendo por recompensa. Además de eso, encontramos que siempre estaban preocupados por su propia dignidad. En Juan 13, ustedes encuentran el relato de el lavamiento de los pies, cuando Cristo fundó el lavamiento de los pies. Y fíjense que entraron al aposento alto y ninguno quería rebajarse para lavar los pies del otro. Yo soy demasiado sofisticado para lavar los pies a mis compañeros. Habían estado discutiendo quién iba a ser el mayor. El mayor no iba a lavar los pies de algún colega, pero Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y ustedes recuerdan la mamá de Santiago y Juan. Vinieron a Jesús con una petición, la mamá, pero por instigación de los hijos, dice el Espíritu de Profecía: mamá, habla con Jesús y pídele a Jesús que nos ponga a nosotros a la diestra y a la siniestra en el reino venidero.
Jesús dijo, no sabes lo que estás pidiendo. Solo mi Padre puede asignar los puestos en el reino venidero. Además de eso, eran cobardes. Dice en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14 y el versículo 50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué grupo este? ¿Quién hubiera pensado que ellos podían tener éxito en la labor misionera cuando había tantas divisiones entre ellos? Inclusive Pedro negó a Jesús 3 veces y la tercera vez lo hizo con lenguaje de pescador, maldiciendo. ¿Saben que Pedro no se desasoció de Jesús porque tenía miedo de que lo arrestaran a él con Jesús? Pedro, según el Espíritu de Profecía, negó a Jesús porque no quería que lo asociaran con Jesús por vergüenza, porque Jesús no había sido el Mesías que él había proclamado. También había entre el grupo de los discípulos un terrorista, Simón el Celote. Los celotes eran un partido político de los judíos que querían derrocar al gobierno romano. Además de eso, había un agente del Ministerio de Hacienda, Mateo, cobrador de impuestos, que probablemente cobraba más de la cuenta. ¿Qué grupo este? Cada uno preocupado por lo suyo, su grandeza, su popularidad, sus recursos, su posición. Estaban centrados en el yo, estaban centrados en ellos mismos. Pero Jesús oró por ellos. En su oración, en camino al Getsemaní, que se encuentra la oración registrada en Juan 17, la pasión de Jesús era que Él tomara a estos discípulos y los uniera para que tuvieran un solo objetivo, no lo mío, sino lo del reino. Noten Juan 17 y el versículo 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Esta es parte de la oración de Jesús. Fíjense cuál es la pasión de Jesús. Dice Jesús a su Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La pasión de Jesús, la unidad de sus seguidores. Ese es el primer paso. Lo primero que quiero que captemos durante el ministerio de Jesús: reinaba el yo, mi bienestar económico, mi posición, mi popularidad era central para los discípulos. Pero luego viene la espera activa 10 días antes del Pentecostés. Jesús ya había ascendido al cielo y los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. Jesús les había dicho que esperaran el poder, que se prepararan para recibir el poder.
Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20, que todos conocemos de memoria, tiene la fórmula bautismal. Dice allí, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora voy a parar un momento allí. La traducción potestad no es una buena traducción. La palabra potestad en griego es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Esa no es la palabra aquí. La palabra aquí es exusía, que significa autoridad. Así que Jesús está diciendo aquí: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo pregunto, ¿quién le dio la autoridad a Jesús? El Padre. ¿Y cuándo le dio el Padre la autoridad a Jesús? ¿Cuándo le dio la autoridad? Él está hablando estas palabras antes de su ascensión, antes de irse al cielo. El Padre ya le había dado la autoridad. En realidad el verbo es un auristo, un pasado. Una mejor traducción es: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Saben cuándo el Padre se lo dio? La mañana de la resurrección, Jesús hizo un viaje corto al cielo para encontrarse en la puerta del tabernáculo con su Padre. El Espíritu de Profecía dice esto: las primicias. Jesús se presentó como las primicias, según Pablo, en 1 Corintios el capítulo 15. Así que Jesús se presentó ante el Padre y le dijo: Padre, lo que yo he hecho es suficiente para que tú envíes el Espíritu Santo a mis seguidores. El Padre dijo: es suficiente, te doy la autoridad. Por eso dice aquí Jesús: toda autoridad me fue dada. El verbo es auristo, pasado, en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad se le dio a Jesús? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego, ¿qué dice Jesús? Ahora le dice a sus discípulos: por tanto, porque yo tengo toda la autoridad, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes van a ser mis testigos, ustedes van a ir a proclamar la gloriosa nueva de un Salvador que vivió una vida perfecta, que murió por el pecado y que va a ascender al cielo para comenzar su obra como intercesor, y que tiene toda autoridad. Pero Jesús les dijo: antes de que ustedes salgan, esperen. Noten lo que dice Hechos 1, el versículo 4 y el versículo 8. Esta es la espera activa. Tenían su comisión, Jesús tenía la autoridad, pero ahora Jesús les dice: no salgan así nomás. Dice en el versículo 4 de Hechos 1: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. No les dijo, cuando estaba a punto de ascender, vayan y hagan discípulos. No, les dice: esperen. ¿Esperen qué? Noten el versículo 8: pero recibiréis poder. Esa sí es la palabra dunamis. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del poder? ¿Cuál es el propósito de esperar el poder? Porque no podían ser testigos sin el poder. Así que Cristo le dice: esperen. ¿Y me seréis qué?
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el segundo paso es la espera, que cayera el poder para darles la capacidad de predicar con poder. ¿Qué hicieron los discípulos durante esos 10 días de espera? Por eso yo digo, una espera activa. ¿Qué hicieron? Vamos a leer algunos versículos. Hechos 1 y el versículo 14. Todos estos perseveraban, ¿cómo? ¿Estaban unidos? Dios contestó la oración de Jesús. Sí, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Sus hermanos se habían convertido. Eran hijos de José, porque parece que José había estado casado antes. Sus propios hermanos que no creyeron en él durante su ministerio, ahora están convertidos. Están allí, como dice aquí, estaban unánimes en oración y ruego. Yo pregunto, ¿qué es lo que estaban orando y qué es lo que estaban rogando? Vamos a Lucas 11, 9 al 13. Lucas 11, 9 al 13. En esos 10 días estaban orando, estaban activos, arreglando las diferencias que tenían uno con el otro, porque dice que estaban unánimes. La Biblia dice que cuando vino el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos para recibir el Espíritu Santo. Lucas 11, 9 al 13 dice, y yo os digo, ¿qué? Pedid y se os dará, y hallaréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y ahora viene la aplicación. Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué estaban orando en el aposento alto? Estaban orando por el Espíritu Santo. Cristo dijo, esperen, oren, pidan el Espíritu Santo. El Padre está listo para darles el Espíritu Santo. Pero estaban haciendo más. ¿Saben qué más estaban haciendo? Estudiando las profecías que se habían cumplido y que estaban por cumplirse. Estaban estudiando las Escrituras. No solo activos en la espera, orando, rogando por el Espíritu Santo, unánimes, arreglando sus diferencias entre uno y el otro, sino que estaban estudiando intensamente las Sagradas Escrituras que habían interpretado mal durante el ministerio de Jesús. Es interesante notar que en Hechos 1 y también en Hechos 2, el apóstol Pedro habla. Antes de que Cristo muriera, los discípulos no entendían las profecías. ¿Están de acuerdo? Es más, en el aposento alto, la noche de la resurrección dice que Jesús, comenzando desde Moisés, los profetas, en todas las escrituras y en los salmos, les explicó las profecías. Y los discípulos en camino de Emaús dicen, no nos ardían los corazones cuando nos abría el entendimiento para comprender las Escrituras. Estaban estudiando las Escrituras. Y sabemos que Pedro ya ahora entendía.
Porque en Hechos 1:16, antes que llegara el día del Pentecostés, durante esos 10 días, el apóstol Pedro dijo, es necesario elegir a un sucesor para Judas. ¿Y saben de dónde sacó Pedro esa idea de que había que elegir un discípulo número 12? De los Salmos. Que iba a haber uno que no iba a volver a su casa, porque Judas se suicidó, no volvió a su casa, y que era necesario que otro ocupara su oficio. Ahora Pedro entendía los Salmos y cómo se aplicaban a la traición y la entrega de Cristo Jesús. Noten lo que dice Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hubo un cambio radical entre los discípulos. Hermanos y hermanas, esos 10 días, hoy en día se habla de 40 días de oración. Pero aquí dice que fueron 10 días de oración, intensos, esperando, pero haciendo algo mientras esperaban. Uniéndose, orando, estudiando las Escrituras. Tuvieron un cambio radical. En Hechos 2 y el versículo 42 nos dice algo muy interesante en cuanto a los discípulos. Claro, esto es después que se derramó el Espíritu Santo, pero es una repetición de algo que hicieron mientras estaban en el aposento alto. Dice en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, la coinonía, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos unánimes juntos. Su enfoque ya no era ellos, su enfoque era Cristo Jesús. Dedicaron su tiempo, sus talentos, sus tesoros, sus fuerzas, todo con un fin, el de alcanzar a almas para Cristo. Ya su enfoque no era ellos, su enfoque era el reino de Cristo Jesús. Tenían un solo latir del corazón, un solo enfoque, ya no tenían miedo. Noten Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con la alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el versículo 45 dice que vendían sus propiedades para invertir en la proclamación del Evangelio. Yo pregunto, ¿hubo un cambio radical durante esos 10 días? Completamente radical. Un cambio de enfoque de yo a Jesús. Después de la preparación llegamos al punto número 3, la recepción del poder. ¿Estaban listos para recibir el poder? La Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. No podían ser llenos del Espíritu Santo si estaban llenos del yo. Fue necesario vaciarlos del yo para que quedara vacío y pudiera llenarlo con el Espíritu Santo. Así que la Biblia nos dice, ahora el tercer paso es la recepción del poder que Cristo prometió. Estaban listos ya. Vamos a leer en cuanto a eso Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué?
¿Habían sido vaciados del yo? Dios no podía llenar lo que estaba lleno. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál fue el propósito del don de lenguas? Hablar un idioma que ni siquiera Dios entiende. Saltar en los pasillos de la iglesia. Decir, aleluya, gloria al Señor. ¿En idiomas desconocidos? No. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? La proclamación del mensaje. Porque lo que había ocurrido, hermanos y hermanas, es que el Pentecostés era una de las fiestas judías a donde todo varón de 12 años para arriba tenía que estar en Jerusalén, de toda la diáspora, de toda la dispersión, en todo el imperio. La ciudad de Jerusalén estaba reventando de gente. Pero el problema es que había muchos de los que vinieron de otras naciones judíos que habían olvidado su idioma materno. No hablaban ya arameo, aunque eran judíos. Es como en los Estados Unidos a veces yo me encuentro una persona, como por ejemplo el joven que tocó el violín. ¿Les gustó? Qué lindo, ¿verdad? Él hace nuestras redes sociales en inglés en los Estados Unidos. Y yo le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Bruce Fernández. Oh, ¿hablas español? No. Otro, ¿cómo te llamas? David Rodríguez. Y le hablo en español y no entiende ni papa. ¿Saben por qué? Porque son de segunda generación. Aunque son hispanos, con padres hispanos, han estudiado en las escuelas en inglés y no manejan el idioma español. Ese era el problema en el día del Pentecostés. Había gente de todo el imperio, todos judíos, pero eran de segunda, tercera, cuarta generación y no entendían el idioma de los apóstoles. Así que Dios hizo un milagro. Hechos 2 menciona 13 naciones por nombre que estaban representados allí. Dios dice, ahora lo que yo voy a hacer es que en vez de confundir las lenguas como en Babel, ahora voy a dar la capacidad de hablar en las lenguas de todos estos países de donde vienen. ¿Están entendiendo? Y el Pentecostés vino en este momento por una razón especial. Y es que Dios ya sabía que Jerusalén iba a tener gente de todo el imperio. Así que Dios le dio la capacidad a los apóstoles de hablar los idiomas de todas esas naciones, porque Dios sabía que esa gente luego iba a ir a sus naciones y en su lengua contar lo que habían visto en Jerusalén. El propósito era evangelístico, no era edificación personal. Ahí gozar en la iglesia y sentir como una electricidad por dentro. Ese no era el propósito. El propósito era un propósito evangelístico. Para eso fue el poder. Pero para recibir el poder tenían que prepararse en el aposento alto. Tenían que ser vaciados del yo y llenos del Espíritu Santo. Y luego viene el cuarto paso. Escuchen bien. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó una campaña evangelística de un sermón. Un solo sermón, empoderado por el Espíritu Santo. Y en un solo sermón, 3,000 bautismos. ¡Wow! 3,000 bautismos, un solo sermón. ¿Cómo les gustaría tener ese resultado en su iglesia? ¿Qué estará faltando? ¿Será que está faltando la preparación? ¿Unánimes? ¿En oración? ¿En estudio?
arreglando las diferencias unos con otros, unánimes juntos. Esa es la razón por la secuencia que estamos siguiendo. Ahora, fíjense cuán grande fue la transformación. En Hechos 4:13, y en unos momentos vamos a volver allí, Hechos 4 y el versículo 13, Pedro y Juan son personas completamente diferentes. Y esto está ocurriendo, hermanos y hermanas, poco después del derramamiento del Espíritu Santo, después que Pedro ha predicado su sermón. Creo que leí este versículo antes. Entonces, viendo el denuedo, esa no es una palabra que usamos mucho en español, denuedo. Esa palabra significa confianza, con audacia. Entonces, viendo la audacia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, la palabra griega es agrámatos. Cuando uno le agrega la palabra a en griego antes del sustantivo, significa no tener. Por ejemplo, anomos significa estar en contra de la ley. Nomos es ley, anomos en contra de la ley, lo contrario. Así que cuando dice que ellos eran agrámatos sin letras, significa que no tenían ni siquiera educación primaria. No sabían de gramática ni de sintaxis. ¿Quién sabe si sabían escribir, si tenían ortografía o no? Sin educación. Pero la siguiente palabra es muy interesante. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Esa palabra vulgo en griego es idiotes, de donde viene esta palabra idiota. Eso es lo que pensaban de ellos. No eran idiotas. Los que los veían pensaban que eran. Así que dice que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí está la clave. Se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Empezó Pedro, Juan y los apóstoles a predicar con poder. Y los dirigentes judíos se opusieron, dijeron, no pueden ustedes predicar a Jesús. Piensa lo que dice Hechos 4, 19 y 20. Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que hace el poder. Cuando se prohíbe, dice, tenemos que proclamar, tenemos que hablar. ¿Se aplica también a nosotros? Noten Hechos 4, 29 al 31. Hechos 4, 29 al 31. Esto es después que los han amenazado. Pedro y Juan van y se reúnen con los creyentes y dicen el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Considera, Señor, las amenazas de los que nos mandaron a no predicar. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, es decir, con toda audacia, hablen tu palabra. Danos poder para hablar tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se den, hagan señales, sanidades y prodigios delante de ellos y en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban como, aquí está la palabra de nuevo, hablaban como, con confianza, con audacia. ¿Qué hablaban? La palabra de Dios. Así que el cuarto punto es, cuando se tiene el poder, se predica
la palabra. Y se predica con poder, porque se ha recibido el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que más debemos pedir entonces cada día? ¿Qué debemos pedir cada día? El Espíritu Santo. ¿Hay condiciones para recibir el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las condiciones? Orar, estudiar la palabra, poner las propiedades a disposición del Señor, arreglar las diferencias entre hermanos. Todo eso es lo que hace posible el derramamiento del Espíritu Santo. Así que de nada vale que yo les diga, salgan a testificar. Por eso mis sermones han enfatizado, prepárense para recibir el Espíritu Santo. Y entonces van a tener el poder para proclamar. Ahora vamos al quinto punto. Predicaron con poder. ¿Y cuál fue el resultado de predicar con poder? Un crecimiento explosivo de la iglesia. Voy a relatarles algunos versículos ahora. En Hechos 1:15 dice que empezaron con 120. Había 120 reunidos en el aposento alto. Eso lo dice Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. En el día del Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿a cuánto aumentó la iglesia? A 3,120. Yo diría que es un crecimiento explosivo. Dice en Hechos 2:41 y 42, así que los que recibieron su palabra, la de Pedro, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Poco tiempo después se convirtieron 5,000. Dice en Hechos 4 y el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estaban predicando ¿cómo? Con poder, con el poder del Espíritu Santo. Y después de eso, ya ni siquiera se registran las cifras. En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora sencillamente dice una multitud que creyó. En Hechos 5:14, estamos todavía en Hechos 4 y 5. En Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor, ¿qué pasaba? Aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Una multitud, un gran número. En Hechos 6 y el versículo 7 habla del impacto también. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pastores de otras denominaciones, lo estamos viendo hoy en día. Y luego en Hechos 9:31 ya no se están multiplicando los creyentes, sino que se están multiplicando iglesias. Dice en el capítulo 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, es decir, aumentaban las iglesias, fortalecidos por el Espíritu Santo. En Iconio
Según Hechos 14 y el versículo 1, creció fenomenalmente la iglesia. Dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, el apóstol Pablo, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y en Hechos 21 y el versículo 20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de los judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Todas estas presiones hablan del crecimiento excepcional de la iglesia. ¿Y por qué creció tanto la iglesia? No tanto por los métodos que se usaban, no porque Jesús tuvo que torcerles el brazo, sino porque habían cumplido con la preparación, habían recibido el poder, predicaron la palabra, y al predicar la palabra aumentaron los creyentes y aumentaron las iglesias. La hermana White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 39, escribió lo siguiente: ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Ella pregunta, ¿cuál fue el resultado? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. Ahora escuchen esto: la iglesia veía fluir a ella conversos de todas direcciones. ¿Qué pasaba? Venía gente de todos los lugares para unirse a la iglesia. Los apóstatas se reconvertían. Los que habían apostatado se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más encarnizados oponentes del evangelio llegaron a ser sus campeones. ¡Qué tremenda descripción! Todo por haberse preparado y haber recibido el poder del Espíritu Santo y por proclamar la palabra. Para el crecimiento de la iglesia, hermanos y hermanas, no se necesitaban señales y milagros. No se necesitaban espectáculos, no se necesitaban mimas, ni marionetas, ni conciertos, ni dramas, ni magos, ni música cristiana contemporánea para atraer a los creyentes. Sencillamente por el poder del Espíritu Santo proclamaban la verdad presente y la iglesia crecía. Ese es el secreto del crecimiento. El Espíritu Santo, no los adornos que le ponemos al servicio religioso, es la predicación de la palabra con poder. Y ahora vamos al punto número 6. Miles, como hemos visto, abandonaron las filas de Satanás y se unieron a las filas del Señor. Abandonaron el paganismo y se unieron al cristianismo. Quiero leer Juan, el capítulo 15 y el versículo 19. Jesús dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Captaron eso? Cuando la iglesia se parece al mundo, ¿el mundo tiene algún problema con la iglesia? No. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os
aborrece. Ahora Satanás está perdiendo sus seguidores. Es el siguiente punto en la cadena. Leo del libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 28. La sierva del Señor escribió de por qué la gente odiaba tanto a Jesús, los dirigentes religiosos. Su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima, porque no daba licencia a la manifestación de las malas pasiones de nuestra naturaleza, excitó la más fiera oposición y enemistad. Así será con todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús. Entre la justicia y el pecado, el amor y el odio, la verdad y el engaño, hay una lucha imposible de suprimir. Cuando se presentan el amor de Cristo y la belleza de su santidad, ahora escuchen la parte clave, se le restan súbditos al reino de Satanás. Y esto incita al príncipe del mal a resistir. Cuando se predica con poder, miles están abandonando las filas de Satanás, porque se le están restando los súbditos a Satanás. Y esto nos trae a nuestro próximo punto, el número 7. Y es que ahora viene la persecución. ¿Por qué creen ustedes que la persecución va a ser tan grande cuando venga el tiempo de la lluvia tardía y el fuerte clamor? Mientras más grande el poder, más fuerte la oposición. Y la razón de la oposición es que los creyentes no son como el mundo. Tienen el Espíritu Santo. Han arreglado sus diferentes. Son gente de oración, son gente del estudio de la palabra. Tienen todas las cosas en común. Están en coinonía. Predican con poder. Y entonces el Espíritu Santo redarguye a los que están escuchando. Miles ingresan a la iglesia y Satanás está perdiendo sus súbditos. Y por lo tanto Satanás dice, hay una sola cosa que yo puedo hacer aquí, es acabar con esta gente a través de la persecución. Así que el siguiente paso es la persecución, porque Satanás, como leímos, estaba perdiendo sus súbditos. Y esto nos trae al punto número 7, la persecución. Quiero leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 43, a donde la sierva de Dios escribió sobre cómo era la iglesia primitiva. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Hoy en día, en un mundo donde todo el mundo quiere ser políticamente correcto, donde toda la gente dice, yo no quiero ser diferente que el otro porque se va a burlar de mí. La hermana White dice que la iglesia primitiva no era así. Dice que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Escuchen, su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos. ¿Por qué los impíos odiaban a los cristianos? Dice aquí, eran pocos en número, escasos de bienes, sin posición, sin títulos honoríficos, y sin embargo aterrorizaban a los enemigos de la fe. Sigue diciendo, por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín.
Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, es decir, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. ¿Están captando esto? ¿Qué es lo que causó que Satanás odiara a los cristianos? Su piedad, su santidad, su diferencia al mundo. Decían, en esta gente hay algo especial. Son diferentes. No son borrachos, no son mujeriegos, no son ladrones. Son completamente distintos, completamente diferentes. Yo quiero también ser de esa clase de personas. El testimonio de la vida, no el testimonio mero de las palabras. Y ahora escuchen bien. Pedro predicó su poderoso sermón en el día del Pentecostés. Y voy a abreviar esto. Tenía algunos ejemplos, pero le voy a dar nada más los capítulos. Si usted lee en los capítulos 3, 4 y 5 de Hechos, ¿qué está pasando con Pedro y con Juan? Están siendo perseguidos. ¿Sí o no? Lean los capítulos. ¿Por qué están siendo perseguidos? Según la cadena que estamos estudiando. Están siendo perseguidos porque son diferentes, porque predican con poder, porque recibieron el Espíritu Santo, porque arreglaron sus diferencias, oraron, estudiaron la palabra. Por eso ahora, ¿qué viene? La persecución. Ahora, mis hermanos y hermanas, la pregunta clave es, ya llegando al punto número 8, ¿estamos sufriendo persecución hoy? Yo no veo aquí a ningún perseguido. El último punto, hermanos y hermanas, es por qué la iglesia hoy no está sufriendo persecución. No les voy a decir yo, lo va a decir el Espíritu de Profecía. Escuchen lo que ella escribió. En el conflicto de los siglos, la página 45. Y antes de eso, déjenme leerles un texto del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Dice Pablo, también, ¿cuántos? Todos. ¿Qué significa todos? Todos. Todos los que quieran, es la palabra thelema en griego, que significa todos los que desean, todos los que escojan, todos los que escojan hacer qué cosa, vivir piadosamente. ¿Qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. ¿Por qué viene la persecución? Porque la vida piadosa de la gente está revelando a Jesús y está dándole una cachetada a Satanás. Ahora voy a leer la última cita. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Pregunta a la hermana White, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué no existe la persecución hoy? Escuchen, el único motivo. ¿Qué significa la palabra único? No hay más. Hay una sola razón. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¡Qué cita! Ahora, no significa que debemos buscar la persecución. Pero cuando vivimos piamente, el resultado será persecución. Sigue diciendo la cita. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Tremenda cita. ¿Por qué no se están bautizando miles en un solo día? Yo sé que muchas veces reunimos gente de muchas diferentes partes, tenemos un bautismo masivo, pero no es como el Pentecostés, un sermón, 3,000 almas. Unos días después, 5,000. Pastor Melchor, ¿le gustaría que llegaran esos días? Antes de que se jubile en la conferencia general. Sería tremendo. Así que dice la sierva del Señor, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y luego viene esta profecía que estamos esperando. Revivan. ¿Qué? Revivan. Ahora, si es necesario revivirla, entonces, ¿qué pasa ahora? Está como medio muerta, ¿verdad? Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. Y el espíritu de persecución revivirá. También el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Por qué es que no hay persecución hoy? Porque la iglesia se ha acomodado al mundo. Estamos demasiado centrados en el aquí y ahora. La ropa que vestimos, las casas en las cuales vivimos, los carros que manejamos, el entretenimiento en el cual participamos, el alimento que comemos, cómo pasamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestro dinero y nuestras fuerzas, está enfocado en nosotros. Pero ¿saben algo? Mientras más acumulamos, más combustible va a tener el Señor cuando venga. Nuestro hogar está allá. Nuestro tesoro está allá. Tenemos que reenfocarnos en el allá. Tenemos que reenfocarnos en lo que debemos hacer por Cristo, no lo que debemos hacer por nosotros. Debemos colocar todo sobre el altar del sacrificio. Y entonces, hermanos, habrá una ganancia de almas como no hemos visto jamás. Yo recuerdo cuando yo estudiaba teología, posiblemente el pastor Ferreira se acuerda también de esto, la primera campaña masiva que se hizo, creo en la división, fue la de Carlos Schliemann en Bogotá. Yo era alumno de teología en Nicolven en ese tiempo y fui y participé en esa campaña. Y se estableció un plan que se llamaba los 1000 días de cosecha. Hay que cambiar eso.
el día de cosechar miles. No los 1000 días de cosecha, el día de cosechar miles. Va a pasar bajo el poder de la lluvia tardía que está en Apocalipsis 18, con un pueblo consagrado, mis hermanos y hermanas. Miles y miles van a salir de Babilonia y se van a integrar al pueblo de Dios. Yo quiero ser parte de ese movimiento. ¿Ustedes quieren ser parte de ese movimiento? Pónganse de pie, pónganse de pie. Si ese es el deseo de su corazón, salgan ustedes valientes con poder para predicar el mensaje del Señor. Y Dios les va a dar gran éxito en su predicación evangelística. Y miles se van a convertir al Señor. ¿Y sabe lo que va a venir como resultado de eso? Persecución. El gran tiempo de angustia. Pero muchas de las joyas que nosotros hemos alcanzado las veremos brillar por los siglos de la eternidad en el reino. Habrá valido la pena. Oremos. Padre, gracias te damos, porque aunque somos seres humanos débiles, tú nos fortaleces para proclamar el Evangelio, para la salvación de las almas. Tú podrías hacer este trabajo mucho mejor que nosotros, pero nosotros crecemos espiritualmente en nuestra fe cuando testificamos por ti. Te ruego, Señor, que tú bendigas a esta gran multitud de delegados en este lugar. Que nos lleves a hacer una entrega sin reservas a Jesús. Bautízanos con el poder del Santo Espíritu. Danos la valentía y la audacia de proclamar el Evangelio. Trae a miles a tu causa y fortalécenos para la oposición que pronto vendrá. Dedicamos a todo este grupo, este mar de gente aquí, todos estos delegados en tus manos. Úsalos con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas.